que ya lo hemos tocado el año pasado, sin embargo, bueno, queríamos como refrescar qué es lo que ha pasado este año. Vamos a hablar sobre las últimas exoneraciones y vamos a hablar nada más de tres casos en específico, bueno, 3-4 casos en específico de este año. Por acá entonces, creo que sí nos escuchan, todos tienen sus micrófonos apagados, perfecto. Bueno, para dar inicio, vamos a iniciar presentando aquí, compartiendo una presentación. Entonces, ahí están todos contestando, buenos días, qué bien. Bueno, exoneraciones 2022, ahí están nuestras redes, ¿no? Siempre nuestras redes sociales. Vamos a ver. Bueno, mientras que nadie termina de admitir ahí que está llegando más gente, les recordamos que estamos por Instagram y por Twitter, @OJTOnline, y también les recordamos que ahora tienen disponible en nuestro canal de Telegram, a través del cual les estamos mandando información todo el tiempo. Tenemos un canal de Telegram abierto para todo el público, OJT Online. Ahí tienen información de interés y aparte tienen, como quien dice, el día a día de de nuestra programación y las cosas que están, como quien dice, en el tapete. Eso por una parte. Y por la otra parte, les recordamos que también pueden visitarnos en www.ojt.com.be, en nuestra página web. Ahí pueden revisar la programación y tienen unos cuantos recursos a los cuales tienen acceso aún cuando no sean suscriptores. Y para los suscriptores está nuestra biblioteca online. Entonces, bueno, hecho esos 2 minutos de publicidad, Nay, que te estoy robando, empezamos con las exenciones, que es lo que vamos a trabajar hoy. Sí, bueno, siempre tomando estas conferencias, siempre tomamos en cuenta la legislación y precisamente hay que recordar que el Código Orgánico Tributario del año 2020, en esta reforma de este Código Orgánico Tributario, bueno, se establece en el artículo 73, bueno, que es una excepción y que es una exoneración. Esto no fue modificado. Esto viene siendo así, bueno, desde hace muchísimo tiempo, de toda la vida con el Código Orgánico Tributario. La exención como la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, recordemos, otorgada en la ley. Entonces, las exenciones de los diferentes impuestos deben estar, entonces, señaladas en cada ley que lo rige. En cambio, tenemos la exoneración, que igualmente es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, pero recordemos que en este caso ya no están en la ley, sino que deben ser concedidas entonces por el Ejecutivo Nacional. Así hemos visto, bueno, todos estos decretos de exoneración. ¿Qué más debemos señalar? Y que también está previsto en el Código Orgánico Tributario y en el artículo 5, esto también fue modificado, esto siempre ha sido así. Precisamente que las normas que tengan que ver con las exenciones, exoneraciones, rebajas de gravámenes y cualquier otro incentivo fiscal deben ser de interpretación restrictiva. Entonces no pueden crearse en ningún momento ni entenderse estas exoneraciones ni exenciones en forma análoga, ni hacer ninguna interpretación más allá de lo que estén establecidos precisamente en el caso de las exenciones, de lo que esté establecido en la ley, o en el caso de las exoneraciones, lo que esté previsto en el decreto. O sea, no hay forma de extender ni es lo que entendemos ampliar. Como que son taxativas, son solamente las que están descritas o en el decreto o en la ley y no más. Exactamente, hasta ahí, no podemos hacer ninguna otra interpretación. ¿Qué otra cosa está en el Código Orgánico Tributario del año 2020? Bueno, esto sí fue una modificación que nos habla que, bueno, que los términos máximos de duración de las exoneraciones serán de 1 año, siendo posible, entonces renovarlas por un mismo periodo, o sea, 1 año, después se renuevan por 1 año. También acá el Código Orgánico Tributario nos habla de que las exoneraciones concedidas a las instituciones sin fines de lucro, así como aquellas que realicen actividades religiosas, bueno, también podrán ser por tiempo indefinido, pero esto sí tendrá que ser definido por la Administración Tributaria, para que dictará las normas para regir este tipo de exoneraciones. Entonces, tenemos en primer punto el concepto de exención, de exoneración, que deben ser interpretadas en forma restrictiva, el término máximo, bueno, de 1 año, que se puede renovar por 1 año más, y en el caso de las instituciones sin fines de lucro, o aquellas
actividades religiosas, bueno, podría ser por tiempo indefinido, pero todo esto tiene que ser en el marco de las normas que dicte la administración tributaria. Otro de los puntos interesantes, y yo siento que, bueno, que no es precisamente lo que se ha cumplido, es que señala el Código Orgánico Tributario que debe existir un decreto general de tributos nacionales, que, bueno, será publicado por el Ejecutivo Nacional para cada ejercicio económico financiero, y, bueno, va a depender de lo correspondiente o como está establecido el presupuesto, la ley de presupuesto anual. Entonces tenemos este tema del Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales, pero lo que hemos visto en la realidad es que, bueno, dependiendo de cada circunstancia, se han ido dictando decretos de exoneraciones por separado, como sabemos y conversaremos un poco más adelante, el decreto de exoneración de lo que tiene que ver con el IGTF. Tenemos entonces otro de asociaciones cooperativas, y bueno, no es que se dictó un decreto único para todo el año, sino que hemos visto diferentes decretos. Bueno, el código establecía esto del decreto general. Lo que sí tenemos es un decreto, que lo tengo por acá, un decreto de exoneraciones en materia aduanera, que, bueno, que este se ha ido prorrogando, ha sido como reiterado desde el año pasado. Vamos a revisarlo un poco acá. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, lo mismo está en el artículo 77, este tema que debería ser un solo acto administrativo, es decir, un solo decreto que contenga todas las exoneraciones de todo el año. De repente esto es algo que se estableció ahí como para ordenar, pero sin embargo puede ser que no sea algo práctico, pero bueno, van surgiendo circunstancias que hacen que de repente el Ejecutivo Nacional tenga que dictar exoneraciones, como el caso de... Hemos visto varios por separado, ¿correcto? Sí, como el caso del IGTF, bueno, se dictó una ley, no se contemplaron algunas cosas, inclusive en la ley no se contemplaron supuestos de no sujeción y fueron incorporados, como veremos en este decreto de exoneración. Tenemos acá los que les estaba comentando del año pasado, este decreto de exoneración 4.412, que establecía exoneraciones hasta el 31 de abril del año pasado, otras exoneraciones por 90 días. Vemos que, bueno, estos decretos no establecen por un año todos, sino que, bueno, dependiendo de las circunstancias, por, bueno, unos meses o por una cantidad de días. Y en este decreto inicial, bueno, teníamos los bienes muebles corporales para, bien sea por la administración pública, para atender la situación del COVID. Bueno, todavía esto se mantiene. Tenemos también aquellos bienes muebles para el sector automotriz, los bienes para importaciones realizadas de bienes muebles corporales, bueno, bien sea por la administración pública o personas naturales, pero siempre haciendo referencia al apéndice. Y ahí están los códigos arancelarios, razón por la cual cada persona entonces tiene que ir a verificar este tema de, bueno, si lo que yo voy a traer está en este apéndice y corresponde a X o a Y código arancelario. También teníamos todo aquello que tiene que ver con los bienes de informática, los BK o PIC, que también tenían entonces su exoneración. Y finalmente, bueno, los bienes muebles corporales nuevos usados correspondientes a material eléctrico y electrónico destinado a las telecomunicaciones. En algunos de estos casos, sobre todo en este tema de los bienes muebles de capital, bienes de informática, siempre recordando que tenía que tener su certificado de producción insuficiente. Esto es lo que estaba establecido antes. ¿Qué pasó? Bueno, este decreto se fue prorrogando, se mantiene la situación del coronavirus y tenemos que para este año, entonces, sí se dictó un decreto que se llamó Decreto de Exoneraciones en Materia Aduanera. Pareciera que fuera un decreto como general de este que el código pues esperaba que se dictara, pero en materia aduanera seguimos recibiendo personas acá. Excelente. El día de hoy. Entonces, bueno, es como un poco este mismo decreto que les comentaba, el 4.412, ahora fue publicado en el mes de mayo, el 1 de mayo de este año, en la Gaceta Oficial 6.697, este decreto de exoneración 4.683, bueno, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Y bueno, ahora lo divide en
tres, está dividido en tres partes. El primero, bueno, exoneración del impuesto de importación y del IVA. ¿Para qué? Bueno, para importaciones, como los pueden ver ahí, importaciones definitivas de muebles corporales nuevos o usados, bien sea realizadas por la Administración Pública Nacional o por personas naturales y jurídicas, y siempre haciendo referencia a el apéndice y a los códigos arancelarios que, como les comento, hay que ir a revisar porque de repente hay medicinas, alimentos, piezas, o sea, hay que revisar cada uno de estos apéndices. Posteriormente, o siguiendo con el otro artículo, tenemos la exoneración del pago de impuesto de importación, IVA y tasa por determinación del régimen aduanero o cualquier otro impuesto, pero entonces destinado precisamente como vemos acá, a la situación de el COVID, o sea, igual que el anterior, pero tenemos entonces que estar pendientes de tener nuestro oficio de exoneración. Y finalmente tenemos también otras importaciones definitivas de bienes muebles corporales, también realizados por la administración pública o las personas naturales, y están exoneradas del impuesto de importación y el valor agregado, y ahí igualmente hay que revisar todos estos apéndices. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en esta oportunidad? Bueno, lo que hicieron fue como reducir un poco los conceptos y bueno, dividirlos. Y bueno, el COVID, otros bienes muebles usados, y así cada uno, para que siempre hay que hacer referencia a lo que está en el arancel de aduana. Siempre tener en cuenta, bueno, si mi bien está o no está dentro del arancel de aduanas, y entonces es muy importante entonces contar con algunos expertos que procedan de repente a realizar estas consultas arancelarias ante el CENIAC, y bueno, también las consultas de valor, entonces para poder determinar si esto que vamos a importar corresponde o no a lo que está previsto en el decreto. Como les comenté, hay medicinas, alimentos, algunas piezas. Esa consulta arancelaria es una consulta que nosotros hacemos ante el CENIAC para verificar los códigos que le pertenecen, o sea, que le tocan, por decirlo de alguna forma, al producto con el que uno trabaja, y entonces verificar que efectivamente estén comprendidos dentro de la... Sí, yo creo que siempre es bueno entonces contar con un grupo de asesores que nos ayuden en este tema, porque bueno, una persona que no maneja mucho el arancel, bueno, puede confundirse. Bueno, recordemos que dicen alcohol, pero hay un tipo específico de alcohol, o sea, no sería todo el alcohol. De repente yo vi algunos medicamentos que sirven como para hacer todo esto, citina, todo eso que termina así, bueno, que uno no es experto en este tema, entonces necesitan necesariamente el apoyo pues, de profesionales. Nosotros acá prestamos ese servicio, bueno, precisamente para que ustedes antes de realizar esta importación o estén en proceso, bueno, definitivamente tener, bueno, si corresponde o no la exoneración. Haciendo aquí una interrupción por un minuto, Anaí, es que hemos visto que ha ido incorporándose mucha gente y digamos que ya tenemos algunos minutos conversando. Les recuerdo que si tienen alguna falla o no pueden haber visto no pueden ver la conferencia desde el inicio o se tienen que retirar antes, la van a poder también ver en nuestro canal de YouTube. Visítenos en nuestro canal de YouTube JDT Online. Allí les agradecemos que nos den un like y se suscriban para que tengan las notificaciones de cada vez que vamos subiendo contenido por allí. Entonces era para recordarles eso en caso de que no hayan visto desde el inicio y tengan alguna duda que quieran retomarla. ¿Qué sucedió también en este decreto? Bueno, se mantienen los requisitos comunes exigibles que ya estaban establecidos desde el decreto 4412, y no son otros que precisamente al momento de registrar su declaración, el importador, bueno, deberá presentar entonces, tenemos acá en la oficina aduanera, la relación descriptiva de los bienes muebles a importar y, como siempre, la factura comercial emitida a nombre del beneficiario encargado de la adquisición de los bienes muebles corporales. Tenemos entonces esos requisitos comunes exigibles. ¿Qué sucede también o cuáles son entonces? Tenemos aquí los requisitos comunes exigibles. Ahí se me fue la presentación. Bueno, antes o anteriormente teníamos este caso de que, bueno, en el caso de
bienes una persona por acá, de tecnología, bueno, presentar entonces el certificado de no producción o producción nacional insuficiente y algunos otros requisitos. Bueno, que los bienes en referencia se ajusten a la actividad económica de la empresa, la no producción o insuficiencia de producción. Bueno, esto estaba establecido antes, algunas de estas cosas se mantienen como el certificado de no producción, pero la declaración como tal no fue incorporada en este decreto. Esta declaración de que se ajusten al desarrollo de la actividad económica del país. El certificado de no producción lo otorga el ministerio. El ministerio con competencia, aquí lo tenemos, el ministerio con competencia en materia de industria y producción nacional. Entonces, sobre los requisitos específicos exigibles, vamos, los requisitos comunes, tenemos la relación descriptiva de los muebles y la factura. Ahora, los requisitos exigibles, pero específicos como para cada caso también, o sea, en este decreto como que todo se simplificó, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que para los bienes destinados a evitar la expansión de la pandemia del coronavirus, entonces deberá presentar el importador la respectiva declaración de aduanas, el oficio de exoneración emanado por el SENIAC. Entonces ahí tenemos que hacer este trámite ante el SENIAC para poder entonces presentarlo en la respectiva declaración de aduanas. Con relación entonces a los otros bienes, que como les comento, hay que ir a revisar entonces este apéndice número 3, tendrá que presentarse junto con la declaración de aduanas el correspondiente certificado de no producción nacional o producción nacional insuficiente. Entonces ahí tenemos como los requisitos, tanto los comunes como los específicos. ¿Qué es lo importante de esta consulta de aranceles que nosotros estamos señalando, o esta consulta? Ahora, bueno, que en esa consulta se va a permitir, además de conocer cuál es el arancel que le corresponde precisamente al producto que se va a importar, también conocer si está sometido a ciertos permisos, porque de repente tenemos un producto, un bien que vamos a importar, de repente un químico para hacer alguna de estas medicinas, y ¿qué sucede? Bueno, que este químico está sometido a un permiso por parte del Ministerio de Salud. Entonces, esta consulta nos va a permitir como tener todo el contexto, además del arancel, de a qué régimen de permiso está sometido. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, adicionalmente, vemos cómo se simplificó el oficio de exoneración o presentar el certificado de no producción, certificado de nacional insuficiente o de no producción. Vemos cómo se simplificó en este decreto. Bueno, el tema de una declaración que diga que va para el desarrollo de la nación, bueno, eso fue suprimido en este último decreto. Lo cierto es que se incorporaron una serie de obligaciones, pero ya para el sector, para el servicio, para el SENIAC, para la aduana, como los siguientes, precisamente que la aduana lleve un registro de todas estas operaciones exoneradas, donde, bueno, determine o coloque los datos específicos de cada una de estas operaciones y que remita la aduana al SENIAC. Entonces vemos que fueron incorporadas unas obligaciones, pero ya a nivel de la administración tributaria, la administración aduanera, que obligaciones que recaen sobre estos servicios. Entonces, la aduana deberá llevar un registro de todas estas operaciones exoneradas, con la fecha del registro de declaración, el valor de los bienes, el monto del impuesto exonerado, todo este tema. Esta información deberá remitirla entonces al SENIAC mensualmente, y finalmente también el SENIAC deberá remitir mensualmente al Ministerio con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior. A veces, bueno, cualquiera que sea que lleve, ministerio que lleve estos temas, porque vemos que a veces los separan, los unen, pero lo cierto es que el SENIAC debe remitir entonces el registro de todas estas operaciones y que hayan sido declaradas precisamente en el sistema aduanero autorizado como importación, igualmente con todos los datos, registro de información del importador, la razón social del importador, la del proveedor internacional, o sea, una serie de datos que deben entonces ir remitiendo la aduana al SENIAC y, bueno, finalmente el SENIAC al ministerio que tenga la competencia en ese momento, pues, de economía, finanzas y comercio exterior. ¿Qué más nos señala este decreto? Bueno, como esto sí también se reitera o se estableció de la misma forma, ¿qué va a pasar o
¿cómo se pierde el beneficio de exoneración previsto en este decreto de exoneración? Bueno, perderán el beneficio de exoneración aquellos que incumplan precisamente con la evaluación periódica. Esto ya estaba en el decreto anterior. Entonces, quienes incumplan con la evaluación periódica, pues entonces perderán los beneficios del decreto de exoneración. De igual modo, y esto se repite para generalmente los decretos de exoneración, esta misma reacción, esta misma situación, aquellos que incumplan las obligaciones del Código Orgánico Tributario o que incumplan la Ley Orgánica de Aduanas, cualquier incumplimiento, entonces trae como consecuencia la pérdida del beneficio de exoneración. Entonces esto es como que esto se mantiene en los diferentes decretos. Esto es la que corresponde por este decreto que les comento, que es un decreto de exoneraciones en materia aduanera, parece un decreto general y bueno, está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Es posible que, bueno, esperemos que no, pero si continúa este tema del cobre, bueno, no nos abandona, no nos termina de abandonar por más que... No termina de cerrar. Sí, ya hay un tema de vacunación y hay un tema que, bueno, los casos son menos, pero vemos que de repente suben, bajan. Entonces, si esto continúa así, entonces seguramente para el año 2023, bueno, tendremos nuevamente este tema de las prórrogas, porque recordamos que este 4.412 cada cierto tiempo era otra vez prorrogado, precisamente porque, bueno, el tema de COVID se ha mantenido durante todo este tiempo. Tenemos otro decreto que, bueno, es más reciente, es el 15 de junio de este año, el decreto 4.695, publicado para aquellos que lo quieran consultar en precisamente la Gaceta Oficial 42.399, que nos habla de la exoneración del pago de impuestos sobre la renta a los enriquecimientos netos gravables de fuente territorial. Entonces vemos cómo va discriminando enriquecimientos netos gravables de fuente territorial obtenidos por las asociaciones cooperativas que sean necesariamente, que hayan sido constituidas en el marco de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Revisemos un poco cuáles son las condiciones para esta exoneración. Bueno, sabemos que son las asociaciones cooperativas que hayan sido registradas o conformadas conforme a esta Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. Ahí tiene una serie de normas con relación a cómo debe ser su acta constitutiva, cuántos deben ser sus miembros, o sea, tiene todo. Cuando nosotros revisamos esta ley, tiene una serie de normativas, bueno, así me parecía, cómo constituir una compañía, bueno, cómo debe ser el quórum, cómo debe constituirse, dónde debe registrarse. Entonces, en este decreto nos dice, bueno, se exonera el impuesto sobre la renta únicamente de los ejercicios netos gravables de fuente territorial y para el disfrute de este beneficio, las asociaciones cooperativas deberán realizar la actualización del Registro Único de Información Fiscal. Yo siento que realizar la actualización del RIF es algo muy sencillo, porque nada más es entrar en la página y, bueno, actualizar los datos y el sistema lo emite de una vez, y también deberán presentar los certificados de cumplimiento vigentes emitidos por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Entonces ahí tenemos dos acciones que, bueno, pueden resultar de repente sencillas: actualizar el registro de información fiscal y, bueno, someterse, bueno, a todos estos certificados que deben emitirse por parte de la Superintendencia Nacional de Cooperativas. También nos señala acá que, bueno, que está para la determinación de estos enriquecimientos exonerados, pues debemos tomar en cuenta, bueno, los ingresos, los costos, las deducciones de los enriquecimientos gravables, no es mayor cosa. Y en el caso que se realicen operaciones grabadas y operaciones exoneradas, bueno, los costos de las deducciones comunes que generen dichos enriquecimientos se distribuirán proporcionalmente. Entonces, digamos que es bastante sencillo este decreto, o sea, no tiene mayor información. También nos dice que, bueno, que deben presentar la declaración anual de los enriquecimientos netos globales grabados y exonerados
Las pérdidas, por su parte, no serán imputadas en ningún ejercicio fiscal. Bueno, esto es un poco más de que, bueno, ahí tiene que participar el contador y, bueno, determinar entonces el tema de las pérdidas, de los enriquecimientos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, lo que les comentaba, que perderán el beneficio de exoneración aquellos que incumplen, bueno, con la ley del impuesto sobre la renta y sus demás normas aplicables. Entonces siempre vemos, bueno, vas a perder el beneficio de exoneración si incumples con la ley de aduanas, por ejemplo, en el caso en la materia aduanera, o se incumple entonces con cualquier obligación que esté previsto en la ley de impuestos sobre renta, como lo señala este decreto. La vigencia, bueno, la vigencia va a ser por un año, pero este decreto nos indica que podrá ser prorrogable por un periodo igual, que entra en vigencia a partir de su publicación en Gaceta, es decir, a partir del 15 de junio, e inclusive que señala que esta exoneración aplicará en los ejercicios fiscales que estén en curso. Entonces aplicaría para este ejercicio fiscal, a pesar de que, bueno, fue dictado, o este decreto fue dictado en el mes de junio. Entonces tenemos este decreto, el decreto de todo el tema de la importación, del COVID, todos estos bienes muebles. Tenemos también este decreto de, entonces, las asociaciones cooperativas que estén necesariamente constituidas conforme a la ley. Como vemos, deben estar registradas, pues, entonces, en la Superintendencia Nacional de Cooperativas y, bueno, cumplir con todos estos requisitos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, estamos revisando, como les comenté, los decretos de exoneración que han sido dictados en el transcurso del año. Tenemos también este decreto de el 6 de mayo del año 2022, referido también a la exoneración del impuesto sobre la renta, pero en esta oportunidad para los enriquecimientos obtenidos por los tenedores, personas naturales, bien sean personas naturales o jurídicas, residenciadas o domiciliadas en la República, provenientes de la liquidación del capital e intereses o rendimientos de las inversiones que realicen en títulos, valores u otros instrumentos de similar naturaleza emitidos y avalados por el Banco Central de Venezuela. Entonces vemos acá un poco el interés que hay en exonerar lo que tiene que ver con los títulos, valores. Tenemos por acá, bueno, que para los fines de determinación de los enriquecimientos exonerados, tienen que aplicarse necesariamente las normas del impuesto sobre la renta relativos a los ingresos, costos y deducciones. Y bueno, también nos indica que cuando existan costos y deducciones comunes aplicables tanto a las rentas grabadas como a las rentas territoriales o extraterritoriales, se tienen que distribuir en forma proporcional. Para el disfrute, pues tienen que cumplirse necesariamente con la normativa de la ley de impuestos sobre la renta. Y también hay que presentar en este caso una declaración anual de los enriquecimientos netos globales gravados y exonerados, igual como sucede con este tema de las asociaciones cooperativas y el impuesto sobre la renta. Aquí vamos a admitir a otra persona. De igual forma, la redacción es muy parecida. Bueno, si existen costos y deducciones comunes aplicables, bueno, se distribuirán en forma proporcional, deben presentar su declaración anual. Y bueno, esta tiene también la vigencia de un año contado a partir de su entrada en vigencia y se aplica también a los ejercicios que estén en curso. Entonces vemos como tanto la exoneración para las asociaciones cooperativas como para este que estamos comentando en esta oportunidad, bueno, tienen una redacción más o menos igual, más o menos los mismos requisitos y las mismas normas. ¿Por qué? Porque están referidos principalmente al impuesto sobre la renta. Vemos que por acá no hay mayores comentarios, están todos como escuchando sí, con atención. Yo justo te iba a decir, no he visto nada en el chat, creo que no ha abierto el chat. Bueno, de todas formas, estamos pendientes si tienen alguna pregunta de revisar sus comentarios en el chat. Tenemos otro decreto que es precisamente el del IGTF que les comenté al comienzo de la conferencia. ¿Por qué? Bueno, porque fue emitido después de todo el tema de la reforma, de todos los comentarios que se dieron, bueno, todos los casos que surgieron por el impuesto a las grandes transacciones financieras. Bueno, fue emitido este decreto
4647 de la Gaceta, publicado en la Gaceta 6689 de fecha 25 de febrero del año 2022, donde se exoneran del impuesto de las grandes transacciones financieras, bueno, los débitos que generen la compra, venta y transferencia en títulos, valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela. Aquí vemos que hay como un interés, porque también nos habla de liquidación de capital o intereses, y los títulos negociados a través de las bolsas de valores, bueno, claro, realizados en moneda distinta a la de curso legal o realizados en criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, es decir, criptoactivos diferentes al petro, pero aquí vemos cómo hay un interés, o parece haber un interés con el tema de los títulos valores, bueno, se exoneran de a los tenedores de el impuesto sobre la renta, y aquí vemos cómo también se exonera o hay unas previsiones para la exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces yo siento que todo este tema de los títulos valores, bueno, un estímulo para el... Exacto, de repente se le dan ciertos beneficios fiscales a este tema. Claro, ¿qué sucede acá? Que, como les comentaba, bueno, vamos a revisar un poco qué se solicita acá, bueno, unos requisitos que tampoco, pues, son como muy, o sea, tenemos unos requisitos específicos que siento que no son muy complicados tampoco, porque nada más es presentar el documento emitido por los intermediarios autorizados para realizar estas operaciones en la bolsa de valores. Tenemos entonces que tiene que tener todos estos requisitos: número de la operación, como vemos ahí, asignado por la bolsa de valores, los títulos negociados, quién es el corredor intermediario, el monto de la operación, quién es el adquirente de los títulos, bueno, acompañado con la documentación que avale la transacción que emiten. Entonces todo esto o parte de esto lo emite la misma bolsa de valores. Y también, bueno, una declaración jurada en la que conste que el débito en cuenta o billetera se efectúa exclusivamente, bueno, para la adquisición de estos bonos emitidos o avalados por la República de Venezuela o por el Banco Central de Venezuela, y acompañada de la confirmación de la transferencia de los títulos emitida por los intermediarios. Entonces aquí vemos que, bueno, como te comento, es como para darle un beneficio a este tipo de operaciones, y en este caso, siempre que sean realizadas en moneda extranjera o en algún criptoactivo diferente del petro. Ahora bien, ¿qué nos señala entonces con relación a las obligaciones que corresponden ya a la parte de la administración? Bueno, las bolsas las bolsas de valores nacionales y los intermediarios bursátiles, bueno, deben entonces informar. Siempre hay un tema de informar entonces al CENIAC, en este caso, informar a la gerencia de recaudación del CENIAC sobre las cuentas o billeteras que se utilizan para procesar entonces estas operaciones. Igualmente hay que hacer una declaración bajo fe de juramento, todas estas formalidades, bueno, pero lo cierto es que las bolsas de valores deben entonces informar a el CENIAC, específicamente a la gerencia de recaudación. Y como en todos estos decretos de exoneración, estos 3 decretos de exoneración que hemos revisado, precisamente entonces se pierde el beneficio de exoneración cuando no se cumplen con las obligaciones del código o con las obligaciones del impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, claro, es muy importante entonces, a los fines de no perder estos beneficios, estar pendientes, bueno, que no cometer ningún ilícito, bueno, que pueda entonces hacer que perdamos este beneficio. ¿Qué sucedió entonces? Y también es importante señalar, bueno, tenemos que, bueno, estas tendrán vigencia a partir de un año, a partir de su publicación en la Gaceta, pero queríamos hacer como que una distinción específicamente en este decreto, porque resulta que, si bien es cierto, su enunciado era un decreto de exoneración referido a los títulos de las bolsas de valores y todo este tema en moneda distinta a la de curso legal o criptoactivo diferente del petro, cuando nos vamos al texto de este decreto nos habla de las operaciones no sujetas. Entonces es importante recordar en este punto que a través de este decreto de exoneración se incluyeron unas operaciones no sujetas que, desde nuestro punto de vista, desde si hacemos un análisis jurídico, bueno, estos supuestos de no sujeción deben estar previstos en la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, pero bueno, fueron incluidas acá. Tenemos entonces las operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas. En la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras hay un supuesto
Parecido a esto, parecida a la redacción, pero nos dice operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas autorizadas o por un operador cambiario, perdón, un operador cambiario autorizado. Entonces hay una diferencia entre lo que está en la ley y lo que está previsto acá. Otro de estos supuestos de no sujeción, precisamente, es los pagos en bolívares con tarjetas de débito, bueno, créditos nacionales, cuando, aunque sean en cuentas en divisas, pues cuando realizamos el pago son son en bolívares, pues pasan en bolívares y, bueno, salvo que sean realizadas por sujetos pasivos especiales. Bueno, si un sujeto pasivo especial tiene algún tipo de estas tarjetas, pues este supuesto de no sujeción, pues no le beneficia. También tenemos los pagos en moneda distinta a la de curso legal realizados por personas naturales jurídicas o entidades sin personalidad jurídica como los consorcios que no estén calificados como sujetos pasivos especiales. En estos casos, estos pagos que se hacen a sujetos pasivos no especiales tampoco estarían sujetos al impuesto a las grandes transacciones financieras. Y tenemos entonces el último caso de estos supuestos de no sujeción, que son las remesas enviadas desde el exterior a través de las instituciones autorizadas para tal efecto. Recordemos que, bueno, en un primer momento, cuando fue publicada, pues, o se anunció la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras, bueno, hubo todo un escándalo por el tema de las remesas, pero lo cierto es que fueron entonces incorporadas en este decreto de exoneración, en estos supuestos de no sujeción, todo este tema de las remesas enviadas desde el exterior, bueno, a través de las instituciones autorizadas para estos casos. Entonces, bueno, como les comenté, hablamos de una forma bastante sucinta, de una forma bastante rápida, de todo este tema de las exoneraciones que están en este año. Bueno, principalmente están siendo como los 3 decretos más importantes este año. No tuvimos, por ejemplo, ningún tipo de decreto de exoneración con relación a la declaración de las personas naturales del impuesto sobre la renta. Recordemos que, bueno, en un momento No esperamos que si 5 salarios mínimos, que si hasta tanto, bueno, en este año no fue dictado ningún decreto de exoneración y hasta los momentos tenemos entonces son estos 3 decretos vigentes y bueno, mi invitación es, bueno, a todas aquellas personas que realizan importaciones, bueno, revisar estos códigos arancelarios que bueno, son bastante amplios, hay bastantes números ahí, bueno, y tener el apoyo precisamente de un experto en esta materia, de un abogado que tenga, bueno, la experticia para, bueno, revisar estos códigos, concatenarlos, determinar si es necesario entonces hacer esta consulta. Aquí tenemos, vamos a dejar de compartir por acá, y tenemos la manito levantada de Zuleima Barreto. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias. Yo soy del Servicio Panamericano, ¿no? Nuestro trabajo, por supuesto, es distribuir el dinero que emite Banco Central a las diferentes entidades financieras. Hay un decreto de exoneración que se dio por el tema de la reconversión, que era la distribución de del nuevo cono monetario. Ese decreto no se dio, no tiene fecha de culminación. Podemos entender que ya terminó o porque recién distribuyeron unos billetes, pero no fue mucho, donde la banca dice, mira, estamos exonerados todavía del IVA. Pero el decreto no tiene fecha de culminación. Quería saber si después de emitida la ley, si no hay un finiquito, hay un plazo para que eso culmine. Bueno, como vemos en el Código Orgánico Tributario, dice que bueno, las exoneraciones pueden ser otorgadas por el término de un año. ¿Qué sucede? Bueno, considerando que esa situación, yo creo que sería bastante factible realizar una consulta a la Administración Tributaria. Bueno, este decreto no dice, como hemos visto, que bueno, hasta el 31 de diciembre de 2022. Este decreto tiene vigencia por un año. Entonces, bueno, considerando esa omisión que realizó pues la publicación o el Ejecutivo Nacional en ese decreto que usted nos comenta, bueno, yo creo que sería factible, sería bastante conveniente consultar a la Administración Tributaria precisamente sobre la vigencia del decreto, como les comento, conforme a lo que está en el Código Orgánico Tributario y revisamos al inicio, es un año. Pero bueno, considerando toda esta omisión, sería muy bueno, que es realizar una consulta en la Administración Tributaria pues, para determinar ciertamente, bueno, si la omisión, como les comenté, las exoneraciones deben ser interpretadas de forma restrictiva.
Entonces, bueno, si existe algún decreto que, bueno, que lo haya prorrogado, o que, bueno, en este caso muy específico del tema bancario, pues se le permite por más de un año. Entonces, sería conveniente entonces realizar la consulta en la administración para tener el criterio certero con relación a eso. Claro, lo que pasa es que, como bien decía Nair, el criterio y como ordena el Código Orgánico Tributario, se supone que ese decreto debió haber tenido una vigencia de un año. O por lo menos señalar, bueno, 6 meses, hasta cuando y de sea no la reconversión. señalarlo, tampoco han tenido una prórroga, porque quizás pudo haber salido el decreto diciendo que se prorrogaba. Entonces, ahí tiene efectivamente una laguna. Y en ese caso, lo más saludable es asistir directamente a la administración tributaria, porque si usted, digamos, se queda con la información que le está dando la banca, no tiene ningún soporte, y quizás en algún momento, entonces cuando le toque a usted una fiscalización o una revisión, entonces podría estar como ahí en esa zona gris que dejó el decreto por no haber establecido la fecha. La recomendación efectivamente es eso, hacer una consulta. Y así, o sea, si no, No, bueno, realmente, ¿qué es lo que sí, la consulta se hizo, pero no hemos recibido respuestas. Sabes que las respuestas no son tan rápidas allí. Claro, pero sin embargo, en ese punto usted hizo, como quien dice, ya recorrió su camino. ¿Y qué es lo importante de la consulta? Que siempre lo hemos dicho acá, nos dice nuestro director general y bueno, todos nuestros abogados de la firma aliada Rangel Don Moro Rangel, que bueno, lo importante de la consulta es que bueno, recuerde que la administración tributaria tiene 30 días para responder su consulta. Si no le responde, bueno, se supone que el criterio que se colocó, se plasmó en la consulta es el que se puede utilizar, y no son sancionados, no, la persona, el contribuyente no será sancionado porque precisamente hizo el trabajo de hacer la consulta. Entonces, bueno, por todo el tiempo que no tenga usted respuesta, bueno, no podrá ser sancionado. Correcto, es correcto. Eso, por eso le decíamos que la naturaleza de hacer la consulta, primero le puede aclarar el criterio y indicarle la forma correcta. Y si no, es también como su descargo de que, en virtud de que hay una laguna y que no hay una claridad, entonces usted está buscando la respuesta. Ahí entonces, posteriormente, la administración tributaria, bueno, esto era solamente por el tiempo de la reconversión. Ellos emitirán ahí entonces el criterio, pero lo cierto es que no podrá entonces el contribuyente ser sancionado. Sí, eso es importante allí. Miren, no quiero dejar de recordarles, como dijimos al principio, que si hay, ¿cómo se llama esto? Si en algún momento, porque vi que hay gente, hubo bastantes participantes que entraron, se salieron, volvieron a entrar, entonces quizás les quedó ahí alguna duda o quieran recorrer el material inicialmente, va a estar montado en el canal de YouTube, finalmente después que nosotros terminamos aquí. Por ahí en el chat les dejaron los links para unirse al canal de Telegram, que como les informé, está corriendo por ahí toda la información que nosotros ponemos a disponibilidad del público. También está en el canal de Telegram ahora. Y también es una vía informativa para saber acerca, por ejemplo, nuestra programación. La programación de agosto ya está publicada, está empezando a correr por allí, por el canal de Telegram. Seguramente esta semana ya va a estar en la página web, y también tienen las redes sociales, que como les dije, estamos por Twitter e Instagram, @OJTonline, para seguir la información. Incluso pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp Business, que está allí disponible, o mandar un mensaje, un DM, que también lo recibe nuestro community. Eso por una parte. Y aprovecho que estamos aquí para decirles que ya la programación de agosto, como les dije, está disponible. El miércoles que viene vamos a estar hablando de fiscalización en materia laboral y seguridad y salud. Y después vamos a tener unos temas chéveres, porque vamos a hablar de la valoración del impuesto de los grandes patrimonios. Sabemos que faltan algunos meses para la declaración del impuesto de los grandes patrimonios, pero la idea es que bueno, nos vayamos informando, vayamos refrescando los conocimientos. Sí, lo que queremos es que no les agarre como que el impuesto y entonces no revisaron como que dice, los conceptos importantes. Para eso estamos aquí, para irles recordando ¿cómo se llama? El calendario de impuestos. El calendario de los contribuyentes especiales. Exactamente. Bueno, nada. Sí, bueno, ahí ya les pasaron por el chat, pues, todas las conferencias que tenemos, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Telegram. El canal de Telegram me parece bastante práctico, porque entonces nosotros vamos
publicando informaciones y que bueno, viene la reforma de la ley de FONACYT, por ejemplo, la ley de ciencia y tecnología, que fue una de las cosas que también surgió, que ha surgido durante este año en materia tributaria. Bueno, el canal de Telegram, bueno, sirve para eso, tanto para los que son suscriptores como para los que no son, de verdad. Entonces ahí tienen esa posibilidad de información inmediata, bueno, de lo que está sucediendo. Es correcto. Bueno, entonces nos despedimos por hoy, los esperamos en nuestro que viene por esta misma vía, estén pendientes de su link de conexión. Bueno, si hay algún otro decreto, bueno, de repente esperamos unos meses y reiteramos lo que conversamos hoy, si hay algún otro decreto que surja durante todo el año, porque definitivamente este decreto general de exoneraciones no fue dictado así uno solo, sino que vemos cómo ha sido dictado por cada uno tema o por interés de lo que esté sucediendo en el país. Si hay dudas al respecto del contenido de los decretos, recuerden que los pueden revisar también en la página web www.ojt.com.be. Bueno, por hoy nos despedimos. Gracias, Nay. Gracias, Melissa, por acompañarme el día de hoy. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, por sus comentarios. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. A la orden.